conocer datos sobre la economía, cómo ha mejorado en el gobierno de Petro. A ver. Entonces, Sí. Yo tengo resaltados los puntos del video, Sí. y él dijo que la inflación bajó del 11% al 6%, que es la primera imagen que le envía a Cristian. Ajá. Entonces, tranquilo. Sí. Entonces, dice, el presidente aseguró en su discurso en el Congreso que recibió el país con la inflación de 13,8. Es decir, ya lo que dijo el presidente contradice lo que dijo el del video. Sí. Vamos a cotejar. Vamos a empalmar la información Claro. y llegar a la verdad. Sí. Entonces, el presidente dijo que la inflación la recibió con 13,8 y que la habían bajado a 4,82. Esta comparación la Petro la hace de su gestión con el gobierno de Iván Duque. Ahora, esa afirmación es engañosa. ¿Por qué? La inflación que recibió Petro fue más baja. Según las cifras del DANE, cuando Petro llegó a la presidencia, la inflación estaba en 10,21%, que es la cifra correspondiente a julio de 2022, el último mes completo que gobernó Iván Duque. ¿Ya? Sí. Y en su primer mes como presidente, agosto de 2022, la inflación subió a 10,84, continuó con tendencia creciente hasta que empezó a descender efectivamente. Desde entonces la inflación ha venido cayendo y en junio de este año está en 4,82, como dijo Petro. ¿Quién controla la inflación en el país? El Banco de la República. Y usted como economista lo sabe, David. Así es. Entonces, hubo otras razones externas que ayudaron a la baja de la inflación. Primero, había aumentado el dólar, que es la moneda con la que se hacen las transacciones para importar fertilizantes, porque gran parte de la inflación tuvo que ver con lo que hay en pandemia, que es la gráfica que ustedes ven ahí. Esa es la inflación de alimentos en el mundo. Ajá. Fíjese el tema cómo es. Entonces, hubo muchas cosas que pandemia atravesó que descoordinaron los mercados mundiales. ¿Ya? Entonces, también se dispararon los precios del petróleo y de los fertilizantes por el tema de la guerra de Rusia con Ucrania. Hubo muchos detalles internacionales y se acuerdan que hubo una crisis de contenedores. Bueno, todo eso incrementó precios. Pandemia. Claro. Y después de pandemia también fue pandemia. Sí. Ahora, hubo causas internas que es la reactivación económica cuando la gente empezó a salir a trabajar nuevamente. Entonces, ¿por qué se incrementaban los precios? Porque la gente había ahorrado dinero, salía a comprar muchas cosas, pero el empresario aún no se había engranado nuevamente para empezar a producir. Entonces hubo en algún momento mucha demanda de ciertos bienes y servicios y productos que el empresario no podía suplir. Entonces, suplir. Ese mapa que usted ve ahí, ya déjelo ahí, la gráfica anterior, tiene que ver con el tema de la alimentación que ya lo vamos a tocar. Entonces, hubo muchos factores internacionales que ayudaron a la inflación. Ahora, Colombia salió beneficiado. ¿En qué aspecto? En que la inflación aquí no fue tan alta como en otros países. Y ahora vamos a atacar el tema de alimentos, que es lo que usted ve ahí. Y claro. busco aquí el tema. Bueno, ese mapa que usted ve ahí fue una proyección de julio del Petro llega a la presidencia en 2022, ¿cierto? En agosto del 2022. Esto es de julio de 2022. ¿Ya? Entonces, lo que ese mapa muestra es los países que usted ve. Ahí ve Colombia en un país que es como amarillo oscuro, marrón. Eran los que iban a tener inflación de alimentos por encima del 5%. Efectivamente, Colombia. Y los que usted ve en azules eran los que no iban a tener inflación. De nada. Y nosotros estamos dentro del rango de países del mundo que más inflación se proyectaba. El Banco Mundial iba a tener en tema de alimentos. Colombia llegó a casi un 25%, Pedro tiene razón. Y luego se empezó a descender naturalmente porque los mercados se estabilizaron. ¿Ya? Ahora, si ustedes piensan que eso se debió a Gustavo Petro, no. Ahí se equivocan por varias razones. Tendría que ser muy específico, pero la inflación de alimentos empezó a descender en el mundo, o sea, de manera natural a medida que... Ahora, ¿por qué también cayó inflación en Colombia? Por ejemplo, hubo cosechas muy altas el año pasado. Entonces había muchísima oferta de productos que bajaban los precios. ¿Ya? Una cosecha que empezó... Por ejemplo, la cebolla descendió casi un 15% sus precios. El limón también descendió sus precios un montón porque hubo muchas cosechas. Pero le voy a leer varios específicos. La tendencia a la baja de la inflación de alimentos corresponde a un fenómeno mundial, normalización gradual de la cadena de suministro de alimentos. Los precios de los alimentos cayeron del 24,31% junto al dato de inflación del presidente Petro. También dijo que recibió el país con un 25% de crecimiento anual de los alimentos. Es cierto, lo recibió con un 25%. Es cierto, ahora está en el 4%. Que eso tenga que ver con políticas de este gobierno no es cierto. No lo pueden probar porque ustedes tienen que decir, el presidente Petro hizo esto, decretó esto, tomaron estas acciones para que eso funcionara. Así es como se prueba una afirmación de ese tipo y eso no se puede lograr. Entonces dice, pero hubo países, por ejemplo, Colombia salió beneficiado. Colombia tuvo 25% de inflación en esa época, tal cual como lo calculaba el Banco Mundial, pero países como Turquía tuvo inflación de alimentos de 60%. Ya era una situación global que estaba sucediendo en ese momento. El último mapa que tiene para entrar, porque ¿qué otra afirmación dice? La pobreza. Es la última imagen que le envió. Porque hay más afirmaciones, pero estas son las tres que vamos a tratar hoy. Dice, la pobreza es el nivel más bajo desde el 2012, sacando 1.6 millones de personas de la pobreza. Recuerde, hace unos días cubrimos el tema. Sí. Hay pobreza monetaria, hay pobreza extrema. ¿Qué significa el rojo y el amarillo? Bueno, el rojo es la pobreza monetaria, quiere decir que son las personas que ahora están en 31,8%, que son las personas que reciben menos de un ingreso mensual que está por alrededor de los 450,000 pesos redondeando mensuales. Sí. Y la de abajo, que es la pobreza extrema, son las personas que reciben ingresos mensuales, ya le digo aquí la cifra que no me quiero equivocar, son como 190,000 pesos, ahora que la encuentre se la... Sí, 190,000. Sí, por ahí está por 190,000 pesos. Entonces ambas han descendido. Ahora, recuerden que todo el mundo... ¿Así han descendido? Sí. ¿En el gobierno de Petro? Sí, pero recuerden que en todo el mundo la pobreza creció, casi que metíamos en pandemia, más o menos 400,000 personas diarias volvieron a la pobreza durante pandemia en el mundo. Y Colombia no fue la excepción. Pues, ¿cómo? Entonces,
Cuando el gobierno de Iván Duque, la pobreza monetaria estaba en el 35%, la que ahora está en 31%, ¿sí? Y subió al 42% con Iván Duque por el tema de la pandemia. Subió 7, casi 8 puntos porcentuales. Y la extrema, que ahora vemos en 11%, con Iván Duque empezó en 9,6%. Con Iván Duque, no con Petro. No, con Iván Duque. Claro, Estoy haciendo el comparativo de dónde lo tiene Petro y dónde estaba Duque antes de pandemia. Ojo con eso. Porque vuelvo y digo, lo que le estoy dando es, Iván Duque recibe, la de arriba, la pobreza monetaria la recibe en 35,7% y por pandemia se sube a 42,5%. Ojo con eso. Y la extrema, que es la de abajo, Iván Duque la recibe en 9,6, o sea, aún más baja de lo que está hoy en día, y la entregó en 15,1 por pandemia. Entonces, claro, Petro la recibe mucho más alta. Entonces, tiene que ver con una normalización del mercado. Un dato de la silla, así que es muy Claro. Son muy juiciosos en esa investigación. Pero en ambos casos ha bajado. Es que Duque no pudo, Duque bajó por la normalización. Es que vuelvo y le digo, si usted cierra el país, pues, vuelvo y le digo, cientos de miles de personas diarias en el mundo ingresaron a la pobreza nuevamente por los cierres de pandemia. Entonces, Colombia, Duque no pudo hacer, de hecho, la meta de Duque era llevar la pobreza extrema al 4% de su plan de desarrollo nacional. Él no pudo, él la entregó en el 15%, él subió. Entonces, claro, Petro la recibe, sí ha bajado, está en mínimos históricos, ese 31,8 es lo más bajo que ha estado, ¿ya? Eso está muy bien. Sí, ahora, incluir los subsidios, incluir esas cosas que también son, incluir los contratos, los 2.000 y pico que están firmando al día, eso ayuda también a que esto se dé. Pero lo que hay que entender es que finalmente estamos regresando a los niveles más o menos que venía. Porque si usted mira la gráfica más larga, ve que la tendencia viene en caída de hace muchos años. Entonces, si es la más baja, la de arriba, la monetaria, no es la más baja la pobreza extrema, sí ha descendido durante Petro, pero tiene que ver con una política específica de él o tiene que ver con una normalización post-pandemia de los mercados. Eso es lo que la gente debe preguntar. La normalización. Exacto. Entonces, hay otras afirmaciones que él hizo, la última, que es una corta, que es, dijo que la producción de café más alta de los últimos años. Eso es cierto. Sí. Ahora, es gracias a Gustavo Petro. ¿De cuándo viene? Le voy a decir algo. Petro ha atacado 3 años constantes a la Federación Nacional de Cafeteros. Sí. Y nombraron a un gerente que se llama Germán Bahamón. Y inmediatamente dijo que era un representante de la oligarquía, que le había quitado el negocio de los campesinos, porque tenía otro que le candidato. pidieron unos recursos para el tema de cafeteros. De hecho, fue la Federación Nacional de Cafeteros que este año lanzó un plan para financiarlos, para garantizar la compra de café. Es decir, el gobierno no hizo nada sino criticar, y ahora que los resultados así quiere sacar pecho. Eso es muy fácil de probar.